Era cuestión de tiempo para que los jugadores alzaran la voz contra la relación desventajosa que existe en los videojuegos. La renta de licencias, la ilusión de poseer un juego, la dependencia de internet, la obsolencia programada y las decisiones corporativas hartaron a millones de jugadores. De ahí nace la iniciativa Stop Killing Games, que busca modificaciones a la ley, equilibrar relaciones, preservar y conseguir un lugar justo para el gamer como consumidor. ¿De qué se trata? Te contamos a continuación. La gota que derramó el vaso. La realidad actual de los videojuegos muestra que el paraíso que nos prometieron cuando conectaron el medio a los tentáculos de internet es algo muy diferente. El paso del tiempo no perdona y hoy recibimos un sinfín de notificaciones de que tal o cual juego dejará de recibir soporte, perderá sus funciones en línea y parte de su contenido se perderá para siempre. El golpe de realidad, motivado por una que otra iniciativa de ley como la AB 2426 de la que te hablamos en este video, nos hicieron comprender que no somos propietarios de los juegos que compramos y que solo pagamos por el uso de una licencia en relación entre usuario y compañía que puede cambiar o terminar en el momento menos esperado. Hay videojuegos donde la situación es aún peor, pues sus servidores cerraron y dejaron de recibir soporte en línea. Literalmente, estos juegos desaparecieron hasta de las librerías de los usuarios y justamente aquí debemos dar un breve vistazo al pasado para detectar el momento en que la gota del vaso se derramó. El 14 de diciembre de 2023, Ubisoft anunció que su juego de carreras tipo arcade The Crew, lanzado en 2014, finalizaría operaciones. Ese mismo día, el título se retiró de las plataformas en línea y fue imposible adquirirlo en formato digital. La compañía francesa notificó que el 31 de marzo del 2024 cerrarían servidores, así que solo quedaban unos meses para jugarlo. Después de esa fecha, sería imposible. Ya sea que tuvieras una copia digital instalada en tu consola o PC o una física ya validada por internet, no había manera de jugarlo. Básicamente, bloquearon a distancia el acceso al juego. Por supuesto que las protestas no se hicieron esperar, y no es que The Crew fuera un portento, sino que el mensaje a los jugadores planteaba un problema y una desventaja desde el punto de vista del consumidor. El hate fue tal que la empresa hizo modificaciones para garantizar supuestamente que The Crew 2 y The Crew Motorfest tuvieran modo offline para el futuro. Sin embargo, el primer juego se perdió y no hubo marcha atrás. Este hecho, que hoy podría parecer un día más en la convulsa e inestable industria de los videojuegos, fue una chispa que encendió la mecha de un barril lleno de pólvora. ¿Qué es Stop Killing Games? ¿Cuándo y dónde surgió? Solo unos días después del cierre de servidores de The Crew y de que Ubisoft revocara las licencias de los usuarios, el creador de contenido y entusiasta de la preservación, Ross Scott, genio detrás de la serie de Machimina Freeman's Mind, alzó la voz y condenó lo sucedido. El creativo lo consideró un vil asalto en contra de los derechos de los consumidores y un atentado contra la preservación de los medios y obras creativas en general. Ross Scott advirtió sobre el desastre que pende sobre el gaming y lo comparó con la pérdida de la mayoría de obras del cine mudo y los primeros filmes sonoros. Durante la década de los 30 del siglo XX, las compañías cinematográficas destruyeron la mayor parte de su archivo de películas porque consideraron que no había razón comercial para preservarlo. Obras enteras se perdieron para siempre. La Fundación de Preservación de Películas de Martin Scorsese estima que el 80% de los filmes de esa época desaparecieron por completo. Y de ese porcentaje, hay algunos que dejaron de existir, por lo que jamás sabremos de ellos. Debido a que el gaming es subestimado como obra artística por su nacimiento dentro del capitalismo y su relación con el entretenimiento electrónico, es momento de hacer algo en este sentido, pues los esfuerzos de preservación son insuficientes. Es ahí donde Ross Scott lanzó la iniciativa Stop Killing Games, o Dejen de matar a los videojuegos. La descripción oficial dice a la letra: Stop Killing Games es un movimiento de consumidores iniciado para desafiar la legalidad de que los editores destruyan videojuegos que han vendido a los clientes. Un número creciente de videojuegos se venden efectivamente como bienes, sin fecha de expiración declarada, pero diseñados para ser completamente injugables tan pronto como termine el soporte del editor. Esta práctica es una forma de obsolencia planificada. Y no solo es perjudicial para los clientes, sino que hace que la preservación sea efectivamente imposible. Además, la legalidad de esta práctica en gran medida no ha sido probada en muchos países. La iniciativa pretende conseguir cambios en las leyes que obliguen a las compañías de videojuegos a garantizar modos offline para los juegos dependientes de Internet, o que se permita el establecimiento de servidores de la comunidad para aquellos títulos que son puramente online. Todo esto a partir de que finalice el soporte oficial con el inminente cierre de servidores por parte de los editores originales. Los primeros intentos de Stop Killing Games ocurrieron en Reino Unido y Francia.
Ambos fueron infructuosos, pero suficientemente ruidosos como para llamar la atención. En mayo de este año, el movimiento publicó una hoja de cálculo con una muestra de más de 700 videojuegos, donde se expuso que 70% de aquellos que tienen algún requisito en línea están condenados. Esto significa que, eventualmente, no podrán jugarse y hasta podrían desaparecer de tu biblioteca digital para evitar cualquier intento particular y externo de preservación. Sin embargo, este verano las condiciones cambiaron y se dio el salto para hacer una petición en forma de iniciativa ciudadana ante las autoridades de la Unión Europea. En términos de proceso, se requiere 1 millón de firmas para que el tema sea considerado por el Parlamento. Pues bien, en este momento hay registradas más de 1.300.000. Así que es un hecho que esta problemática se llevará al Parlamento Europeo. De hecho, el vicepresidente del Parlamento, el rumano Nicolae Stefanuța, hizo público su apoyo a Stop Killing Games y aseguró que ya firmó. Además, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje fuerte. Estoy con las personas que iniciaron esta iniciativa ciudadana. Ya firmé y seguiré ayudándolos. Un juego, una vez vendido, pertenece al consumidor, no a la empresa. Claro que esto bien puede ser palabrería política, como suele ser en la mayor parte de los casos, y no sería extraño que esta perspectiva errónea encendiera las alarmas de las empresas de videojuegos. Aquí lo importante es que Stop Killing Games no trata estrictamente sobre asuntos de propiedad, sino de garantizar opciones para seguir jugando una vez que finaliza el soporte oficial. Esto también busca mejorar la posición del consumidor ante el juego por el que pagó y en el que gastó dinero, justamente como lo señala en sus puntos esenciales. Esto efectivamente roba a los clientes, destruye los juegos como forma de arte y es innecesario. Nuestro movimiento busca aprobar una nueva ley en la Unión Europea para poner fin a esta práctica. Nuestra propuesta haría lo siguiente: requerir que los videojuegos vendidos se mantengan en un estado operativo cuando finalice el soporte. Requerir que no haya conexiones con el editor después de que finalice el soporte. No interferir con ninguna práctica comercial mientras un juego todavía tiene soporte. Por supuesto, el 1.000.000 de firmas, el avance hacia el Parlamento Europeo y la cobertura de medios generó irritación en las compañías de videojuegos, que no tardaron en responder en su tono habitual. La industria se opone rotundamente y hasta cae en el absurdo. El barril de pólvora explotó y las compañías de videojuegos respondieron de inmediato. La organización Video Games Europe, que en ese continente representa los intereses de empresas como Nintendo, Microsoft, Sony, Electronic Arts, Activision, Epic Games, Take-Two Interactive, Ubisoft y más miembros de la Liga de la Maldad, publicó un comunicado oficial. En él, señala que los editores cumplen con las leyes del consumidor que hay actualmente en los países que integran la Unión Europea. En cuanto al final del soporte en línea, señalan que notifican con tiempo al usuario sobre el final de operaciones tal cual se marca las leyes locales. Sin embargo, el debate que inició Stop Killing Games va en el sentido de que esos ciclos no están establecidos y solo se tiene la certeza de que un juego con requisitos en línea es finito. Pero no hay certidumbre desde el momento en el que el consumidor hace la compra de cuándo sucederá. Posteriormente, Video Games Europe se opuso rotundamente a un cambio de ley que obligue a las empresas a garantizar que sus videojuegos se mantengan activos a perpetuidad y más aún, a que la comunidad pueda crear servidores para seguir jugando. En el primer caso, señala que las compañías invierten cantidades significativas de dinero para crear el mejor entretenimiento interactivo posible y que, al ser dueñas de franquicias y licencias, deben tener libertad de decidir hasta qué momento un juego es comercialmente viable. Si bien se reconoce que hay editores y desarrolladores que añaden modos offline o que permiten servidores privados, resalta que eso debe ser una opción, pero no una obligación. Luego, la organización sube el tono sobre las posibles consecuencias de aprobar la propuesta de Stop Killing Games. Imponer una obligación legal de continuar el soporte de servidores indefinidamente o de desarrollar videojuegos en línea con una técnica específica que permita su uso permanente aumentará los costes y los riesgos del desarrollo de dichos juegos. Tendrá un efecto disuasorio en el diseño de juegos y desincentivará su disponibilidad en Europa. No se trata de una modificación trivial ni de una simple adición a la fase de desarrollo del juego. Ignoraría importantes preocupaciones en materia de reputación, seguridad y protección. Finalmente, el representante europeo presenta una lista de todos los problemas que generaría un cambio de leyes, según ellos. Entre ellos, los riesgos de seguridad en servidores sin
sin soporte oficial, retos mayúsculos en materia de ingeniería, impacto negativo en las inversiones que se hacen en el gaming, daño a la reputación de las marcas, erosión de los derechos de propiedad intelectual y más. Esto da una contundencia a la negativa y anticipa un duelo en el Parlamento que podría tener un efecto significativo en los videojuegos. Hasta ahora, los videojuegos siguen siendo infravalorados en el ámbito legal. Antes de la pandemia, las polémicas por las microtransacciones se convirtieron en el tema de debate en diferentes congresos locales. Y aunque hubo resultados en materia de transparencia y acceso a la información, fue imposible establecer una base legal que atienda las particularidades de los videojuegos. Los intentos por adaptar estos sistemas de monetización a las legislaciones de juegos de azar y apuestas no sirvieron porque se intentó que el gaming se adaptara, y eso facilitaría la evasión a los editores y sus equipos legales. Lo que se necesita son apartados que den cuenta de esta forma de entretenimiento y las relaciones entre las empresas y consumidores que llevan décadas en operación y que cada vez son más abusivas contra el usuario. En la mayoría de todos los casos, el gaming transita por debajo de los radares y esto lleva a excesos francamente ridículos. Justamente en medio de las críticas que se dieron a conocer gracias a Stop Killing Games, los usuarios recordaron un extracto de los términos de usuario que Ubisoft maneja desde hace 10 años. En ellos se establece el reconocimiento de que se paga por el goce limitado de una licencia y que una vez que termine el ciclo comercial, se cerrarán los servidores y la experiencia de usuario puede cambiar drásticamente. Sin embargo, el detalle que encendió las redes es que se recomienda desinstalar la copia digital o destruir la copia física. Esta perspectiva tan nefasta de Ubisoft la revisamos en una crítica en video. Las antorchas se encendieron de inmediato y el escándalo llegó al grado de que la compañía francesa aceptó que su lenguaje era un poco hostil, así que prometió revisarlo para evitar más tensiones con sus consumidores. Esto es solo un ejemplo de qué ocurre en una industria que esconde cuanta artimaña sea posible en sus términos y condiciones. Basta con recordar los de Nintendo en la naciente era de Switch 2, donde rechazamos nuestro derecho a entablar una demanda colectiva con otros consumidores inconformes. Si no hay cambios, se perderán muchísimos videojuegos con el paso del tiempo. En julio de 2023, la organización Video Game History Foundation alertó sobre la pérdida catastrófica del gaming en los años por venir. De acuerdo con sus investigaciones, es imposible que el jugador común consiga el 87% de los videojuegos lanzados hasta entonces. La preservación lucha por mitigar el efecto de esta tendencia, pero se trata de un trabajo especializado, hecho con recursos propios y con esfuerzos de comunidades enteras. Y todo eso es insuficiente. De eso te advertimos en nuestro video de Bits titulado El apocalipsis de los videojuegos del que no te hablan. Recordemos que esta organización libra su propia batalla para preservar y en Estados Unidos está luchando para garantizar un respaldo de cada videojuego que se resguarde en bibliotecas o centros de investigación y que sea posible acceder a él vía remota bajo condiciones especiales. Por supuesto que la respuesta de la Entertainment Software Association, la ESA, fue un no del tamaño del planeta. Esto va mucho más allá de juegos en línea. Involucra a la mayor parte de obras creadas por desarrolladores a lo largo de las últimas décadas. Nadie duda que los grandes hits de todos los tiempos tendrán permanencia comercial con relanzamientos y remasterizaciones o incluso remakes. Ocurre en la música, en el cine, en la literatura, pero ¿qué sucede con el resto de obras que componen esa mayoría? Actualmente, hay juegos de culto que solo pueden obtenerse por vías como la piratería y a través de entusiastas. Y eso sin considerar la especulación del mercado de segunda mano, que solo expresa esnobismo rebosante. En años recientes hemos visto el cierre de plataformas y tiendas digitales, y mientras las compañías aseguran que los juegos podrán descargarse e instalarse pese al cese de operaciones, ninguna especifica durante cuánto tiempo. La realidad es que solo hay incertidumbre, y todo se complica cada vez más para las que siguen activas. ¿Lo dudas? Date una vuelta por los restos de la PlayStation Store desde un PlayStation 3 para que vivas una experiencia inestable y probablemente insegura con tus datos. No está de más decir que ahí existen versiones digitales de juegos que no puedes encontrar en otras plataformas y que, una vez que se cierre, desaparecerán para siempre. Te queremos, Xenogears. Tampoco subestimamos el golpe de nostalgia que puede llegar cuando menos lo esperas. Muchos vamos en busca de las novedades, pero de vez en cuando volteamos al pasado y recordamos que tenemos consolas y juegos de antaño que nos llaman poderosamente. Sería una catástrofe que tu licencia haya sido revocada, que no puedas descargar ese juego que te encantó
o que de plano sea injugable por el final del soporte del editor. Claro que existe la conservación física, pero eso supone sus propios retos y problemas porque el paso del tiempo no perdona. Sabemos que ni las resistencias ni los capacitadores, lectores, cartuchos y discos son eternos. Al final, como jugadores del pasado, presente y futuro, nos encontramos ante una encrucijada. El simple principio ético de tener un registro de cada obra que se haya creado en la era digital se estrella de frente con la cerrazón empresarial y los intereses corporativos. Se olvida o desdeña el valor de las comunidades para mantener con vida creaciones que no llegaron al mainstream y que difícilmente tendrán seguimiento comercial porque están lejos de ser negocio. Hay franquicias de videojuegos olvidadas, títulos que se perdieron o que desaparecerán en los próximos años y décadas. Como se advierte de forma alarmante, solo poco más del 10% de todos los videojuegos que conocemos hasta hoy seguirá en rotación comercial y siendo de fácil acceso. Aún existen recursos para evitar este desastre, o, cuando menos, para disminuir su impacto. Nada que valga la pena en esta vida se logra por la vía pacífica. Y si eso significa ir a la guerra usando los medios legales, Stop Killing Games ya dio el primer paso. Cuéntanos, a ti como gamer, ¿qué te parece esta iniciativa? ¿Crees que podrán lograr algo ante las empresas de videojuegos? ¿Te preocupa el futuro de tus títulos en las próximas décadas? ¿Cuál es tu plan para esos escenarios? No olvides comentar y sigue con nosotros en Level Up.